Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a la clase de emprendimiento y empleabilidad. Les voy a pedir que desde ahora pongan presente la caja de chat para que quede el registro de sus asistencias y como siempre recordarles que participen de la clase para validar la asistencia. ¿Ya? Bien chicos, vamos entonces a continuar, pero antes de continuar, vamos a hacer un recordatorio de la clase anterior y para ese recordatorio, como siempre, voy a pedir de su ayuda. Entonces, necesito que entre todos vayamos recordando cuál fue el último tema tratado en emprendimiento y empleabilidad que vimos. Ya, Joaquín Sepúlveda nos dice que hablamos de el fisco, estados y servicios de impuestos internos. ¿Qué hablamos precisamente de cada uno de estos tres entes? Que el fisco es parte del Estado, el servicio de impuestos internos busca, por así decirlo, las personas o pymes que deben dinero y que tienen que pagarlo. Y el fisco, por así como usted nos dijo, que es como la billetera del Estado, que es de todos. Ya, bien. ¿Qué más podemos decir de la clase anterior? ¿Quién puede complementar a lo que dijo Christopher? Si es que hay que complementar algo más. Brian ahí nos pone una definición: Estado, comunidad social, con una organización política, con algo en común. Ya. ¿Qué otras cosas podríamos agregar a la definición? Por ejemplo, el Estado tiene que ver solamente con la organización política. ¿Qué más abarca lo que es el Estado? Y ahí Alexis complementa diciendo que el Estado somos cada uno de nosotros, ya. Ahí Brian nos dice territorio también, es parte de lo que es el Estado, órganos de gobierno, perfecto, ¿ya? Entonces chicos, como bien ustedes fueron recordando, definimos cada uno de estos tres entes, que era el fisco, el Estado, ¿cierto? Y servicios de impuestos internos, ¿ya? Vimos que cada uno cumple un rol, digamos, fundamental con respecto a los impuestos. ¿Por qué nosotros hablamos del fisco, el Estado y servicio de impuestos internos? Eso surgió de la pregunta que yo les hice de quién recauda, perdón, los impuestos. Algunos dijeron el fisco, otros dijeron el Estado, otros dijeron impuesto interno. Pero a la hora de ir definiendo cada uno, nos dimos cuenta de que en verdad cada uno tenía un rol específico o cada uno tiene una definición específica. Porque, por ejemplo, nos dimos cuenta de que el Estado, perdón, de que el fisco es parte del Estado, ¿cierto? Y a su vez nos dimos cuenta que el Servicio de Impuestos Internos trabaja para el fisco y trabaja a su vez también para el Estado, habiendo definido a impuestos internos como el ente que fiscaliza, ¿cierto? Que está preocupado de revisar que los impuestos sean pagados a tiempo, perdón, cuánto es el impuesto que se debe pagar, de sancionar a quienes hagan fraudes también. De eso está encargado impuestos internos, ya es como el cobrador, el que está atento viendo las reglas del juego. El fisco lo habíamos definido que era nuestra billetera. ¿Por qué digo nuestra? Porque el fisco es parte del Estado. Y todo lo que sea parte del Estado es de todos nosotros, ¿ya? O sea, el fisco es de todos. Es nuestra billetera, es la billetera del país, ¿ya?
Ahí Brian complementa también que dice que el rol de impuesto interno es aplicar y fiscalizar los impuestos para ver si se llegan al fisco, claro. Bueno, y el fisco a través de lo que se llama la Tesorería General de la República es como administra este dinero que tiene, digamos, el efectivo, para ser entregado a los distintos entes, como por ejemplo beneficios. Es por eso que es raro cuando, no sé, a ti te llega algún bono del Estado o, digamos, no sé, las mismas canastas Junaev. Y hay mucha gente que dice, hoy no sé de qué se quejan, si le están regalando las cosas y se andan quejando de que vienen malas. Ahí hay un mal concepto utilizado. El Estado o el gobierno, quien está administrando el Estado o el fisco, no te está regalando nada. Lo que está haciendo es a través de un mismo fondo que es común, que es del Estado, está administrando ese dinero para entregarte un beneficio, que no es lo mismo que un regalo. Ya, por eso la canasta Junaep no es un regalo, es un beneficio. ¿Ya? Y eso es un concepto que muchos piensan de que todos los beneficios son regalos. No, no es un regalo. ¿Por qué no es un regalo? Porque usted desde el día que nace se le están haciendo descuentos de impuestos hasta el día que muere. ¿Ya? O sea, todos esos beneficios fiscales están hechos con parte de nuestros propios aportes que pone todo el país, todo el Estado. ¿Ya? Por eso no utiliza el concepto de el Estado me regaló o el gobierno me regaló, porque no es un regalo, es parte de un beneficio al cual usted accede por cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Ya que usted necesita de eso. Ya por eso es un mal concepto cuando alguien dice el Estado me regaló. No, el Estado no regala nada. El Estado lo que hace es administrar un beneficio para quien lo necesita. Así que ojo ahí cuando escuchen a alguien decir me regalaron esto o te regalaron eso, usted ahí aclárele, no, aquí nadie me regaló nada, es parte de mi beneficio. ¿Ya? Así que aclarando eso, chiquillos, es que se puede entender ahora mejor el rol de cada uno. Y es que podemos entender entonces, podemos pasar ya a hablar de lo que son los impuestos, ya que ese es más o menos el norte de donde queremos llegar, y por eso tenemos que entender bien esos conceptos de lo que era el fisco, que es nuestra billetera. Digo nuestra porque es de todos, del Estado. El Estado tenemos que entender como todos los conceptos que hablamos recién. El Estado es el territorio, somos nosotros, son los patrimonios, entendiendo patrimonios como territorio, terrenos, automóviles que son fiscales, edificios, plazas, hay plazas fiscales, etcétera. Entendiendo también como el dinero en efectivo, ya que lo mantiene el fisco a través de la Tesorería General de la República, y entendiendo impuestos internos como el ente que fiscaliza, ¿ya? Y aplica las sanciones, está pendiente de quién está pagando y quién no está pagando los impuestos, ¿ya? Cuánto impuesto se debe pagar. Entonces, Servicios de Impuestos Internos es el ente fiscalizador, ¿ya? Es, entre comillas, la policía de los impuestos. Es el que está ahí pendiente, atento de que tú pagues tu impuesto y poner las sanciones correspondientes si no los pagas, ¿ya? Bien, chiquillos, haciendo ese recordatorio, la pregunta es, ¿estamos todos bien? ¿Se entiende todo? ¿Vamos de manera correcta todos? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces se entiende que cuando usted reciba un beneficio fiscal, eso no es un regalo del Estado. Se entiende que eso es un beneficio al cual usted accedió por cumplir ciertos requisitos. Es importante que se tenga claro también. ¿Me van confirmando, por favor? ¿Todo ok? Perfecto. Creo que hay un poco de delay.
Ya entre que hago la pregunta y la respuesta, porque se ha demorado mucho más que otros días, porque mi internet no ha andado muy bien del todo. Ya, chiquillos, perfecto. Perfecto, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que tiene por objetivo, se los voy a dejar como siempre en el chat, objetivo conocer el uso, perdón, me faltó conocer el uso y tipo de impuestos. Se los voy a poner de nuevo. Conocer el uso Ahora sí, el segundo es, chiquillos, objetivo conocer el uso y tipo de impuestos. Ya, chiquillos, vamos a darle entonces a esta segunda parte. Ya entendiendo lo anterior, entendiendo lo que es fisco, estado y servicio de impuesto interno, vamos a pasar ahora a hablar propiamente tal de los impuestos, que son los que mantienen, ¿cierto?, al Estado con vida, ¿ya? Esos impuestos generalmente provienen en su mayoría del ciudadano común, de ustedes, de mí, de todos. Todos producimos impuestos todos los días. ¿Algún impuesto que a ustedes se les venga a la mente inmediatamente? Ahí Joaquín nos dice el IVA y el impuesto de combustible. ¿Ya? Ese mismo. O sea, si nosotros hablamos de impuestos, el primero que se nos viene a la mente es el impuesto al valor agregado, ¿ya? O el IVA, como puso ahí don Joaquín, el IVA, ¿cierto? El primero nos dicen impuesto, el IVA. Ahora, ¿alguien entiende lo que es el IVA? ¿Y cuánto es el IVA? Si yo les pregunto, ¿qué es el IVA? ¿O a qué va el IVA? Entendiendo, por ejemplo, su definición, que es impuesto al valor agregado. ¿Saben cuánto es el IVA, por ejemplo? Y ahí Gonzalo dice 19%. Perfecto. Entonces, cuando entendemos impuesto al valor agregado, ¿qué significará eso? ¿O qué entienden ustedes por impuesto al valor agregado? Christopher dice un impuesto que tienes que pagar para el Estado. O sea, ya sabemos que el impuesto va para, en estricto rigor sí, es para el Estado, pero va al chanchito del fisco. Entonces, cuando ustedes entienden impuesto al valor agregado, Brian dice por cada compra. Gonzalo dice que se le agrega 19% del valor total del producto. ¿Ya? ¿Alguien entiende algo distinto a eso? ¿O todos entienden más o menos parecido a lo que decía Brian o Gonzalo? ¿O Christopher? ¿O alguien nos aporta a lo mejor con otra visión de lo que es el IVA? Darek de acuerdo con el Gonzalo. Bien. El resto, chiquillos, importante que participen también de la clase. Toda opinión es válida. Ya, todos van por más o menos lo que dice Gonzalo y efectivamente, como dice don Gonzalo, es un 19% que se le agrega al valor de venta de un producto. Ya recuerdan que nosotros anteriormente habíamos obtenido, ¿cierto?, el costo de un producto. ¿Se recuerdan en las clases anteriores? ¿Cierto? Hicimos hasta una guía, la guía número 1 sobre eso, ¿ya?
¿Para qué me servía obtener el costo de un producto? ¿Para qué me servía determinar o saber cuánto es el costo de un producto? Muy bien, don Alexis, para poder determinar el precio de venta dependiendo de la utilidad o porcentaje de utilidad que yo quisiera obtener de mi producto de mi servicio, ¿cierto? Entonces, como bien dice Gonzalo, el IVA es un impuesto del valor agregado, o sea, que generalmente es un impuesto al valor de venta que se quiere obtener de un producto. Ejemplo, supongamos que yo quiero vender mi producto, saqué el costo de mi producto, hice todos los cálculos, bla, 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 y determiné que mi precio de venta del producto debe ser de 100 pesos. 100 pesos. Ese es mi precio de venta. Pero ya me voy encontrando con el primer tope que son los impuestos. Y el primer impuesto que me voy a encontrar siempre cuando yo quiera vender un producto de manera legal, ¿cierto? Dando boleta con los permisos correspondientes, va a ser el IVA. Y como bien decía Gonzalo, el IVA consta del 19%. ¿Ya? 19%. Entonces, ese 19% es un 19% que se le agrega al precio final. ¿Ya? Ejemplo, si yo terminé que mi precio de venta iban a ser 100 pesos, tengo que tener en consideración que si yo voy a vender a 100 pesos, de esos 100 pesos voy a tener que pagar 19 al Estado. ¿Se entiende? Entonces mi utilidad o mi porcentaje de utilidad no va a ir a los 100 pesos, porque de esos 100 pesos, 19 se los tengo que dar al Estado. ¿Ya? Por ende, mi utilidad va a disminuir descontando esos 19 pesos, que serían en este caso 81 pesos. Entonces, si mi precio de venta yo lo iba a determinar a 100 pesos, en verdad, si yo lo tirara al mercado a esos 100 pesos, me voy a quedar con 81 de los 100 pesos a los cuales lo estaba vendiendo. ¿Ya? Va a pasar eso, si es que lo estoy vendiendo de manera legal. Estamos hablando siempre desde el punto de vista desde la legalidad. ¿Ya? Desde la legalidad. Entonces aquí entra un factor que yo tengo que determinar cuando estoy vendiendo mi producto o mi servicio, que es agregar el impuesto, si se lo voy a cobrar al usuario, digamos, entre comillas, cobrar al usuario, que el usuario se haga cargo de ese gasto, o si lo voy a determinar como parte de mi utilidad, como voy a asumir ese gasto como parte de tener un poco menos de porcentaje de utilidad. Entonces supongamos, tengo el mismo producto a 100 pesos. Sé que si lo vendo a 100 pesos, mi precio de venta de 100 pesos, así tal cual, en verdad yo me voy a quedar con 81 pesos y obviamente descontando el costo, y ahí voy a tener la utilidad que va a ser menor. Ahora la pregunta es, si yo quisiera endosarle, digamos, el cargo de los impuestos al público, a quien les voy a vender mi producto, ¿en cuánto tendría que ser entonces el precio de venta de este producto que yo estaba vendiendo a 100 pesos? Si quiero al público endosarle esta carga del impuesto, yo viéndolo desde mi perspectiva de pyme. Y entonces, ¿a cuánto quedaría el producto si lo estaba vendiendo a 100 pesos? Exactamente, don Joaquín, y exactamente, Alonso. Habría que sumarle 19%, o sea que si quiero endosarle esa carga del impuesto al público, tendría que vender mi producto a 119 pesos. Agregarle el 19% y que lo pague el público. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿por qué les hago este ejemplo? Que quiero que entiendan. Que el impuesto al valor agregado es el impuesto que se le agrega al precio de venta final. ¿Ya? O sea, siempre que usted compra con boleta, le dan una boletita, esa boleta
está dejando un registro de que se están pagando el 19% de ese precio de venta, ¿ya? O sea que si usted se compró un chocolate a 100 pesos y le entregaron la boleta correspondiente de los 100 pesos, quiere decir que 19 pesos se están yendo para el Estado, o para el fisco, más bien dicho, ¿ya? O sea que por cada 100 pesos que usted compra, 19 pesos se tienen que ir al fisco, ¿ya? Y ahí le respondo la pregunta a Daniel, que dice, pero si uno vende sin boleta, ¿sería como una estafa? Efectivamente, Daniel, y es por ello que hay sanciones, que si uno tiene un negocio y vende y no da boleta, efectivamente es un fraude al fisco. Ya es lo que hablábamos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque no estás pagando eh, el impuesto correspondiente que se tiene que recaudar para que el Estado, ¿cierto?, tenga los recursos necesarios para mantener, digamos, el país o el territorio nacional, ¿ya? Por eso es la importancia y la gravedad que tiene el no pagar impuestos o evadirlos, ¿ya? Por eso conversamos que de repente también el impuesto interno es muy injusto, porque, por ejemplo, hay almacenes que si te pillan, por ejemplo, que no das boleta por un chocolate, te lo clausuran y te pasan multa. Siendo que hay otros empresarios millonarios que evaden millones y millones de dólares y que hacen clases de ética. Pague una multa, no sé, no jodió con 100 millones, ya pague 1 millón de dólares de multa. Se quedó con 99 millones. Ejemplo rápido, ¿ya? Exacto como dice don Gonzalo, 19 pesos de fraude al fisco versus 125 millones de dólares. Por eso le digo que esta cosa de repente es de loco. Es un mundo al revés, ¿ya? Las entidades que se supone que tienen que hacer la pega no la hacen. Y es muy injusto a veces, pues que la señora de la esquina le clausura en su local porque a lo mejor no dio boleta un par de meses o no da boletas por un chocolate o no sé, por un par de cosas, se lo clausuran. Y eso tampoco estoy diciendo que sí se tiene que hacer, o sea, está bien la señora que no dé boleta, que se juega al Estado, porque tampoco si lo pensamos, también está mal, pues, o sea, esa recaudación tiene que ir al fisco porque con eso mantenemos los hospitales, las plazas, se crean plazas, etcétera. Ahora, que eso esté mal administrado es otra cosa. Ya ahora que los gobiernos que lleguen no administren bien esas platas fiscales ya es otra cosa. Pero sí es importante que se recauden impuestos, porque eso es lo que mantiene al Estado, es lo que mantiene que llegue, por ejemplo, las cajas Junaep, o que llegue, no sé, los bonos, ciertos bonos. Eso es lo que mantiene esa plata. Pero insisto, el cómo llega o el cómo se ejecuta, ya eso es parte de otro cuento, porque eso ya es parte de quien está administrando la plata, ¿ya? Pero sí es importante que se paguen los impuestos, es importante, ¿ya? Que no se evadan. Desde quien vende el pan o un Super 8 hasta quien tiene mega empresas de retail, no sé, Falabella, La Polar, etcétera, ¿ya? Todos deberían ser castigados con la misma y peor obviamente, si son más millones de dólares, peor aún, ya con multas mucho más digamos duras o penas más duras, ya no que una señora por ejemplo de tu almacén de barrio le clausuren o le pongan multa porque no entregó un par de boletas. Ya a lo mejor no, pues pague la diferencia en las boletas que no ha pagado y listo. Pero tenemos millones y millones de dólares que no han sido pagados y que te dan una multa súper chica, entonces no tiene sentido, ¿ya? Joaquín dice, recién vi que Penta le perdonaron como 1.400 millones. Entonces imagínate que esa misma plata puede ir a un colegio, puede llenar las salas con computadores, dejar un colegio hermoso con 1.400 millones. Y a ellos se los perdonan como si nada. Entonces de repente, insisto, da rabia, pues, lo que conversamos en las clases anteriores. Da rabia ver eso de cómo se pierden tantos millones de dólares, ni siquiera millones de pesos, de dólares, a ese nivel hablamos, que es plata que es de todos, es del Estado, va en beneficio de mejorar tu territorio, que es la idea, ya, pero
como les digo, va por ahí la cosa. Ya hay que estar conscientes de ello para poder emitir nuestras opiniones y marcar también presión. ¿Ya? Que es importante, que como ciudadanos también nosotros marquemos presión, pero para marcar presión tenemos que entender y tener cultura sobre esto, ya conocer sobre esto, indagar más. Entonces, como les digo, chiquillos, el IVA, el impuesto al valor agregado, generalmente se pone en el precio de venta final, ya se agrega, y ahí ya va a depender del productor, de quien vende, si le endosa el precio al usuario o lo asume él dentro de su utilidad. Eso siempre va a depender, ¿ya? Si lo endosa o lo asume. De hecho, por ahí habían, en algunos años atrás, había alguna empresa que vendían autos, decían, te regalamos el IVA o te devolvemos el IVA, ¿ya? Una empresa de venta de autos, creo. Están esas opciones. Entonces, el IVA es el impuesto que más conocemos, impuesto al valor agregado, y es el que todos pagamos todos los días. Todos los días cuando usted se compra un chocolate. Por eso, chiquillos, que también es súper importante que como ciudadano crítico ustedes también pidan las boletas, ¿ya? Cuando compran algo. Porque esa boleta deja registro Profe, se escucha de lo que usted despacio. está pagando. Esa boleta deja registro de lo que usted está pagando, está dejando un porcentaje de IVA, ¿ya? Por eso es importante que lo pida, ¿ya? Repito, impuesto al valor agregado 19%, ¿ya? En algunos países este impuesto es mucho más alto, creo que en Canadá, si quieren lo pueden buscar ustedes, me corroboran la información. En Canadá el impuesto al valor agregado es de un 30%, es mucho más alto. Pero en Canadá tienes educación de calidad y buena y gratis, tienes salud buena y gratis. O sea, son países desarrollados donde en verdad se invierte de manera correcta, o los que están a cargo de administrar esa plata la administran de una manera correcta, bien hecha, ¿ya? Eso no quita que igualmente puedan pasar cosas raras, pero son las menos, ¿ya? Como aquí en Chile pasan cosas raras, todos los días encontramos noticias raras con respecto a platas, a robos, ¿ya? Luego de que éramos el oasis de Sudamérica, nos dimos cuenta que no era así, no éramos los jaguares tampoco de Sudamérica, había corrupción, pudimos ver que millones de dólares fueron robados de la policía, de carabineros, de la milicia, etcétera. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Ser críticos, digamos, ser críticos con respecto a lo que nos rodea. Ya estar al tanto de los impuestos también, de las recaudaciones y eso. Aquí Brian nos pone algo, dice, el Good and Service Tax es del 5% y se aplica en todo el territorio de Canadá a las compras de productos y servicios, exceptuando la comida, el pago de alquiler de vivienda y servicios médicos y educativos. Sí, pero creo que hay otro, Brian, que es más alto, que no me recuerdo cómo se llama, pero hay uno que es más alto, que no es del 5%. Pero tendría que buscarlo, si no lo tengo acá, pero averígüenlo. A lo mejor puede que lo hayan cambiado. Pero es súper alto el impuesto que tienen en Canadá, por ejemplo. Ya, eso sería, chiquillos, con respecto al IVA. ¿Se entiende? ¿Se va captando la idea? Perfecto, entonces ese es el impuesto al valor agregado y es el más común que usted va a pagar, insisto, desde que nace lo paga hasta que muere, ¿ya? Hasta el día que usted muere, termina de pagar impuestos. Como decía un dicho por ahí, lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Son cosas que sí o sí vamos a tener siempre, ¿ya? Y por ahí, chiquillos, van apareciendo y vamos viendo que el impuesto al valor agregado o el IVA no es el único impuesto que existe. Por ahí me habían nombrado otro que es un impuesto a los combustibles. ¿Alguien sabe de ese impuesto?
el impuesto a los combustibles? Los combustibles fósiles. Fósiles hace referencia a los combustibles que vienen producto de la ¿cómo se llama esto? Descomposición de los dinosaurios, ¿ya? Se genera el petróleo, por eso se dice fósil. Y ahí Joaquín tiene algo, dice, creo que para construir carreteras, años atrás. ¿Ya? Ya la mayoría no. Pero por ahí Joaquín tiene un punto de partida. Bueno, hace años atrás, ustedes saben que en el año 85, o si no lo sabían, ocurrió un terremoto. Ya, un terremoto bastante fuerte en Chile. ¿Ya? Y en esa época nos encontrábamos se encontraban las personas que estaban vivas en ese, porque yo todavía no nacía en el 85, se encontraban en una dictadura militar, ¿ya? Entonces el dictador de aquella época, Augusto Pinochet, dictador de aquella época, impuso un impuesto llamado impuesto específico a los combustibles fósiles, más que nada el petróleo. Todo lo que proviniera del petróleo ya iba a tener un impuesto específico, ¿ya? ¿Para qué era ese impuesto específico? En ese entonces era un impuesto que se agrega a los petróleos, a la benzina, cualquier tipo de derivado de la benzina, del petróleo, perdón, cualquier combustible derivado del petróleo, que era para reparar, como bien dijo Joaquín, las carreteras que fueron destruidas por el terremoto del 85, ¿ya? Ese impuesto fue decretado en dictadura, pero desde la dictadura hasta hoy, 28 de octubre del 2020, no se ha quitado, ¿ya? El impuesto sigue activo, ¿ya? Siendo que las carreteras son la mayoría privadas, ya son concesionadas a privados. ¿Entienden lo que significa la palabra concesión? Para que me entiendan el concepto general. ¿Entienden qué significa que una carretera esté concesionada? Sí, por ahí va Joaquín. Es como entregadas. Para uso dice que se hagan cargo, claro. Ya, antes de explicar bien el otro término, le voy a explicar qué es que las carreteras estén concesionadas. Es lo siguiente. El Estado le dice a una empresa, ¿sabes qué? No tengo para hacer las carreteras, no tengo para pagarte. ¿Ya? El Estado, digamos, no el Estado en sí, sino que el gobierno de turno, hablando por el Estado, que los gobiernos de turno son los que están, digamos, administrando el Estado, o las platas del fisco. Ahí viene Alexis, dice algo, otorgamiento de derecho de explotación, exactamente. En su tiempo, el presidente Ricardo Lagos concesionó la mayoría de las carreteras o autopistas que nosotros utilizamos hoy en día. Entre ellas, por ejemplo, la autopista Américo Vespucio, no sé si ustedes saben que de arriba tiene el famoso tag, que cuando pasas con el auto te suena un pitido y te cobra un precio. Entonces, ¿qué dice el gobierno de turno hablando por el Estado? ¿Sabes qué, empresa? No tengo para hacer la carretera. Pero mira, yo te dejo que tú cobres plata, tú háceme la carretera con tu platita, con tu plata de empresario, de privado, háceme la carretera y yo te dejo que tú cobres platita por usarla a la gente. Entonces la gente te va a pagar el uso de la carretera. Y la carretera dice, el empresario dice, ya, perfecto, ya yo pongo las lucas, me pongo con el asfalto, las barreras de seguridad y todo, yo le cobro a la gente. Y el Estado dice, ya, perfecto, entonces ahí los dejo trabajando. Y el Estado se retira y deja ahí a la empresa haciendo la carretera, ¿cierto? Y concesionando. Eso es concesionar. Entonces lo que hace el Estado dice, ya, tú haces todo, tú pones los materiales y tú págate. Tú ahí cobrale a la gente, ves cómo le cobras, ¿ya?
Y eso también tiene un periodo de tiempo, esa concesión. Se supone que el 2025 termina la concesión, por ejemplo, de la autopista Américo Vespucio. Creo, no sé si el 2025 o 2032. No tengo el dato exacto, insisto, ahí ustedes busquen, pueden corroborar la información. Y hay un periodo de tiempo de concesión, de arrendamiento, ¿ya? Mientras la empresa, ¿cierto?, recupera la inversión y además obtiene ganancia, que eso es lo que le importa a una empresa, la utilidad, la plata, ¿ya? Entonces, para que entiendan eso, y para que vayan haciendo el nexo, ¿no se supone que la plata de los impuestos específicos de la benzina eran para las carreteras? ¿Y por qué el Estado concesiona las carreteras y las autopistas, siendo que hay un impuesto que era para las carreteras? Pienso en ustedes, ¿ya? O sea, se supone que me están cobrando impuestos en la benzina, que son impuestos que eran hechos para las carreteras, y más encima concesionan las carreteras y las autopistas. O sea, tengo que pagar doble plata, me están cobrando impuestos, y tengo que pagar más encima el uso de la carretera. Da para pensar, chiquillos, piensen por ustedes mismos, ustedes saquen sus conclusiones, ¿ya? Entonces el impuesto específico que tenemos en las bencinas iba para eso, para el mejoramiento de las carreteras que se habían destruido con el terremoto, y era obviamente para usarse en un periodo de tiempo corto, pero nunca se sacaron esos impuestos, se mantuvieron hasta el día de hoy, están, ¿ya? Y es súper raro, insisto, que ese impuesto que iba para carreteras se mantenga y yo tenga que estar pagando por utilizar una carretera. O pagando por utilizar una autopista. ¿Ya? Ahí piensan ustedes, determinen ustedes, saquen sus propias conclusiones. Y ese impuesto, chiquillos, es más o menos del orden de unos 300 pesos por litro. Más o menos. El porcentaje no lo tengo en la mente actualmente. Está, sí, está de uso público, lo pueden buscar, porcentaje de impuesto específico al petróleo. Lo pueden buscar ustedes, no se los quiero decir porque spoiler es parte de una guía que les voy a enviar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quitara el impuesto específico al petróleo o a las bencinas, la benzina, ¿saben cuánto valdría el día de hoy? En vez de valer casi 800 pesos, estaría valiendo 500 pesos. Si yo quitara ese impuesto específico de las bencinas. 500 pesos, imagínate, un gran ahorro. Ya de estar pagando casi 800 pesos a pagar 500, es un gran ahorro, ¿ya? Y obviamente tú al bajar la benzina, baja la mayoría de las cosas. Baja, por ejemplo, el transporte público, baja todo lo que tiene que ver con comida, porque saben que en Chile, como es largo, todo el abastecimiento se hace a través de camiones. Ya los camiones ocupan benzina, por ende al bajar la benzina bajaría también el costo de la comida. Ya baja también el costo del pan. De todo lo básico bajarían también los costos. ¿Ya? Y esos efectos produciría. Pero hay otros que dicen que no, que esa plata ya se utiliza para las arcas del fisco, pero otros dicen, oye, pero si me estáis cobrando esa plata que es para la carretera, ¿por qué además me estáis cobrando, tenía una empresa cobrándome por el tag en la autopista y en las carreteras? ¿Ya? Entonces, chiquillos, ahí ustedes pueden sacar sus propias deducciones de aquello. ¿Ya? Y ahí tenemos otro impuesto específico, que es el impuesto a las bencinas, ¿ya? A todo lo que viene de los productos fósiles. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Súper bien. Ya, chicos. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿han escuchado hablar de algún otro tipo de impuestos? ¿O algún impuesto específico? ¿Alguien que tenga alguno en mente?
Daniel conocía solamente el IVA, ahora ya conoce otro, el impuesto específico a los petróleos, por si no lo sabía. ¿Ya? Entonces, chicos, existen impuestos que son específicos para cada cosa. Existen, por ejemplo, impuestos que son específicos para los cigarros. ¿Ya? Existen impuestos que son específicos para los cigarros, que es para desincentivar el que la gente fume, se le sube el impuesto al cigarro. ¿Ya? Creo que el Alonso no había puesto más arriba sobre eso, que se me había pasado. Uno cuando compra cigarros con tarjeta igual le cobran el IVA. Es que aparte del IVA, el cigarro tiene otro impuesto más, que es para desincentivar su uso. O sea, para que la gente fume menos, se le puso otro impuesto extra, aparte del IVA. ¿Ya? FONASA, no, Alonso, FONASA es el Fondo Nacional de Salud, ¿ya? Que como su nombre lo dice, es un fondo en el cual toda la gente que digamos, impone su dinero o tiene este seguro de salud, que es un seguro de salud, puede utilizar los beneficios que este le da, que es un Fondo Nacional de Salud, no tiene que ver con los impuestos. Exacto, don Joaquín, también existe un impuesto sobre la renta. ¿Ya? Cuando tú ganas sobre un sueldo específico, que creo que el límite son 700.000 pesos y algo, sobre ese sueldo tú tienes que pagar un impuesto. Y a mayor sueldo, mayor es el impuesto. ¿Ya? Existe un porcentaje de tu sueldo que se va a impuestos, ya que son pagados para, obviamente, el Estado. También tenemos impuestos, por ejemplo, para los licores, ¿ya? Cuando tú te compras una casa, tienes que pagar un impuesto, ¿ya? Va un impuesto ahí. Cuando tú tienes una empresa y obtienes utilidades, también tienes que pagar impuestos sobre la utilidad que tú obtuviste del producto, ¿ya? Si obtuviste, no sé, quieres obtener un 50% de utilidades, tienes que pagar impuestos sobre ese 50% de utilidades. Brian dice impuesto único de segunda categoría que aplica solamente a los trabajadores dependientes y es descontado mes a mes del salario del trabajador. Exactamente, exactamente. Alexis dice impuesto a los productos santuarios, impuesto al comercio exterior. Y así, chicos, existen múltiples impuestos y nos vamos dando cuenta que no solamente está el IVA. El IVA es de los impuestos más comunes que podemos encontrar porque es el que nos cobran día a día sin darnos cuenta. Está ahí siempre. Cuando te compras el chocolate y te dan bolita, impuesto. Ahora existe mucho comercio informal, que es el comercio de la calle que no te da boleta, ¿cierto? Podríamos decir que están defraudando al fisco, por no darte boleta. Siendo puristas, siendo detallistas, podríamos decir que sí. Pero implícitamente, digamos, en nuestra cultura o en nuestra idiosincrasia, casi es algo que es común. Sabemos que en algunos sectores de Chile, por ejemplo, sobre todo en el sur, existe una cierta, digamos, una cierta fijación con la gente que vende ensaladas o verduras. Ustedes se pueden haber dado cuenta en las noticias. Como con tanto énfasis van y quitan el puesto de esta gente que vende verduras y ensaladas. Y uno dice, chuta, ¿y con qué rapidez actúan ciertos entes del Estado para ir rápidamente a esta gente que está evadiendo impuestos? No está pagando impuestos por su lechuga que cultivó. Pero chuta que mal cuando empresarios deben millones de dólares y lo mandan a unas clasecitas de ética. Entonces, insisto, un poco extraño el país en que vivimos, un poco de locos, ¿ya? Como sabemos que hay en otras zonas donde, sobre todo en los metros, ustedes se han dado cuenta que hay gente que vende en el comercio informal y tú compras algo y no te dan boleta, ¿cierto? Pero sabemos que esa gente a su vez también cuando van a comprar, digamos, su mercancía, se supone que donde la compran le dan boleta y ahí por lo menos se cumple, se paga un impuesto, ¿ya? Hay algo ahí, ¿ya? Entonces, chicos,
¿Cuál es la idea de esto? De darse cuenta que no solamente existe este impuesto de el valor agregado, ya, sino que existen impuestos específicos a muchas cosas. Ya como ustedes mencionaron, hay impuesto a la renta, hay impuesto a las utilidades, hay impuesto a la benzina, impuesto a los alcoholes, a los licores, impuesto a los cigarros, ya que es para desincentivar su uso, para que la gente fume menos, lo suben desde esa manera. ¿Ya? Creo que hay preguntas. Alexis dice, el Christopher había preguntado sobre la colusión del pollo. Ah, piden como 500.000 pesos de devolución acá a Chile. Sí, es que ese tema de los pollos, Christopher, es otra cosa. ¿Ya? La colusión es otra cosa. La colusión es, supongamos, les voy a dar el siguiente ejemplo. Supongamos que en el colegio solamente se pueden vender alfajores. Ya, para que se entienda el ejemplo. Va a vender alfajores el tercero medio, perdón, el cuarto A, va a vender alfajores el cuarto medio C y el cuarto medio D o B, A o B, ya, da lo mismo, el A, B, C, ya. Y solamente ustedes pueden vender alfajores, ¿ya? ¿Qué es la colusión? Es que vaya el vendedor, supongamos mandamos al Octavio, o sea, no lo mandamos, va el Octavio, se pone de acuerdo con el vendedor de alfajores del cuarto medio A y con el cuarto medio B. Van los tres para Callao y se juntan, no sé, en la casa del Octavio y dicen, a ver, chiquillos, los tres somos los únicos que vendemos alfajores en el colegio, o sea, nadie más vende. Entonces el Octavio va y les dice, yo vendo los alfajores a 150, tú el del cuarto A, ¿cuánto los vendes? Yo los vendo a 160, para ganar algo más. Y el del cuarto medio, ¿a cuánto los vendo? Yo los vendo a 175. Y dicen, ya chiquillos, ¿y si nos ponemos de acuerdo y ponemos un tope mínimo? ¿Cómo un tope mínimo? Vendámoslos todos arriba de 190, que nadie se baje de 190 pesos. Y el A y el B dice, ah ya, pues pongámonos de acuerdo entonces. Entonces los tres se ponen de acuerdo a que nadie va a vender el alfajor más barato de 190 pesos. Todos los van a vender sobre ese precio. Y eso es una colusión. Y eso hicieron los tipos del pollo. Se pusieron de acuerdo para que los productos subirles el mínimo y no competir para ir bajándolos. Porque eso habla del capitalismo neoliberal. ¿Ya? Habla de que haya competencia, de que la competencia es para que los precios bajen, para que el otro diga, ah, yo lo voy a vender más barato, y el otro diga, no, yo lo voy a vender más barato que tú. Ya, yo lo voy a vender al mismo precio, pero además le voy a agregar, no sé, una bandeja de huevo aparte del pollo. Eso es lo que es la competencia, el neoliberalismo, que aquí en Chile es como un neoliberalismo, pero que le sirve solamente a los grandes empresarios, pues no le sirve a la gente común, que se supone que eso hace, en comillas, que compitan las empresas para bajar sus precios. Y eso no ocurrió acá. Al contrario, se venían coludiendo del año 90. Imagínate. Del año 90 se coludieron para fijar un precio mínimo de venta. O sea, ¿qué quiere decir? Y eso yo me daba cuenta porque cuando viajé a Perú, en Perú el precio del pollo es mucho más barato. O sea que un pollo, por ejemplo, te cuesta 5 lucas. Casi un pollo más o menos, un pollo entero. ¿Cuánto está? Entre más o menos 3 a 4 o 5 lucas. Imagínate en Perú un pollo grande, te sale 2 lucas. Entonces yo iba a decir, como un pollo acá gigante, casi 2 lucas, no salía más de 2 lucas, como 2.500 creo que era lo máximo. Y en Chile vale casi el doble. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser tanto? Y claro, y después de los meses salió el tema de que había una colusión, pues, o sea, los tipos se pusieron de acuerdo para fijar un precio mínimo. Como el ejemplo que les daba de los alfajores, o sea, dijeron, ya vendámoslo, no lo vendamos a menos de esto. Y eso es lo que pasó, Christopher. No era tanto por los impuestos, sino que por la colusión. Y eso pasó la colusión con el tema de los pollos. Pasó también con cuál fue el otro tema de la devolución de las 7 lucas del confort. Y creo que también se está investigando con las farmacias. Y no sabemos cuántos más se pueden haber coludido. O sea, ya la desconfianza ya se marcó. Quizás los mismos supermercados están coludidos.
se ponen de acuerdo, por ejemplo, en los precios, no sé, del arroz, a lo mejor estaban coludidos. Y esos chiquillos me di cuenta cuando viajé, no sé, pues, a países cercanos. Ni Brasil, Brasil que se supone que es más caro que Chile, los precios son más baratos. Por ejemplo, en Brasil el precio del pan es el kilo 900 pesos. Y acá en Chile está como a 1300 ya el pan en algunos lugares, 1200. Y en Brasil con 900, 800 pesos te compra un kilo de pan. ¿Ya? A lo mejor los líquidos, las bebidas también estaban coludidas. Ya, porque en Brasil también, suponiendo que era más caro que Chile, una Coca-Cola de 2 litros valía 1000 pesos. Y aquí la Coca-Cola de 2 litros está llegando casi a 1500. ¿Ya? Entonces, chiquillos, da para pensar cuántas colusiones más hubieron o hay hasta ahora, están activas. Y no sabemos cómo nosotros como consumidores, y a lo mejor eso es lo que tiene el precio de la vida tan cara en Chile, las colusiones. Y de eso me doy cuenta porque el pollo es parte del menú común del chileno, o sea, casi hay gente que come pollos todos los días, ¿ya? O muchas veces a la semana. Entonces imagínate, si vas sumando esas 5 o 6 lucas que te sale un pollo, es mucha plata, es mucha, mucha plata. Yo creo que 50 lucas se quedan cortos. Debería ser mucha más plata la que tendrían que devolver, ¿ya? Así que ese es un gran tema en el chiquillo, el de la colusión, y deberían investigar también y ver sobre eso, ¿ya? Que no tiene mucho que ver con los impuestos, pero sí están relacionados en cierta manera, ¿ya? Eso es, chicos. No sé si tienen más dudas, preguntas con respecto al tema o algo que quieran hablar. ¿Queda todo claro? ¿Queda abierto el micrófono o el chat? Todo claro sobre el impuesto. Perfecto. Todo claro, todo bien, todo correcto. Y yo, Eso, chiquillos. Eso, chiquillos. Qué bueno. ¿Ya? Eso es. Los invito a que reflexionen más sobre estos temas porque son cosas que, aunque usted no lo crea, infieren directamente en su día a día. ¿Ya? Esto afecta en su vida. ¿Ya? El tema de los impuestos, porque en base a los impuestos es donde se sacan los beneficios que llegan del Estado. Y hay que conocerlos también, ¿ya? Hay que saber cuál es su importancia, y esa es la idea. Ya, chicos, entonces, para cerrar la clase, ¿qué conocimos hoy día o qué aprendimos hoy? Para que vayamos resumiendo la clase. Sobre el impuesto, Sobre los impuestos, ¿cierto? Hablamos sobre impuestos específicos. Aquí me vienen llegando sus respuestas. Brian Alcaíno sobre el IVA, ¿cierto? ¿Qué característica tiene el IVA? Como muy bien dice Brian, que es un impuesto que se agrega o es un valor agregado del 19% sobre el precio de venta, ¿cierto? Que nosotros pagamos en el precio, está agregado al precio de venta final. O sea que cuando usted compra 100 pesos de algo, en verdad está pagando de esos 100 pesos, 19 pesos son para el Estado. Que muy bien, como dice Christopher, que si no los pagamos es un fraude, ¿ya? Podríamos incurrir en un fraude al fisco, ¿ya? Como ahí dice Alonso, que esta plata se recauda para el fisco. ¿Quién recauda estas platas y quién las fiscaliza? Muy bien, Alonso, el Servicio de Impuestos Internos, el CI, ¿ya? Bastián dice que vimos los distintos tipos de impuestos, como el del petróleo, ¿cierto? O cuando tú compras una casa, ya también se te agrega un impuesto tú al comprar casas. Viene un impuesto específico. También a los sueldos hay un impuesto que se aplica según el sueldo que tú recibas, ¿ya? Así que bien, conocimos que no solamente existe el impuesto al valor agregado, también existen otros tipos de impuestos que están día a día y que nosotros los pagamos día a día también. Muchas veces no nos damos cuenta, pero están ahí. Bien, chiquillos, entonces conociendo esto, ya sabiendo esto, les explico que ya la próxima semana les voy a estar mandando una guía que va a estar relacionada, va a ser la guía número 2 ya de emprendimiento y empleabilidad.
que va a estar simple, no se preocupen. Que va a ser una investigación sobre impuestos en Chile. ¿Qué impuestos existen? Pero les voy a pedir 5 impuestos nomás. Pero ¿qué gracia va a tener? Que va a tener que usted explicar el impuesto con sus palabras. Ya, la próxima semana, don Brian, voy a estar enviándoselas al correo. Ya, va a ser la guía número 2 de emprendimiento y empleabilidad, donde usted va a tener que explicar los impuestos. 5 impuestos, ya vimos que existen muchos. Pero no vamos a el IVA y el del petróleo ya no los vamos a utilizar porque ya los dimos como ejemplo en clase. Pero existen muchos, no se preocupen, existen muchos impuestos. Va a buscar el impuesto, lo va a leer y lo va a explicar con sus palabras. ¿Ya? Y con eso me aseguro de que no se copien. ¿Ya? Y existen muchos impuestos de dónde elegir, chiquillos. Hay impuestos específicos de, ya les dije, para los cigarros, para el alcohol, a la renta. Usted va, de hecho, a la misma página de impuesto interno, los busca, lo lee y escribe lo que entendió. Y listo. Simplecito, le voy a pedir 5 impuestos, exceptuando ya el del petróleo, que ya lo vimos en clase, y el del IVA. Esos no. Pero tiene un montón de donde elegir. La próxima semana se las voy a estar enviando. Les voy a dar un plazo de una semana para que la realicen. Pero no va a ser tan complicado, así que no se asusten. La idea es que les vaya bien, que se saquen una buena nota. Eso, chicos. Les recuerdo que ahora a las 2 de la tarde tienen taller de PSU con don Pablo. Ya le envió la invitación a los correos, me dijo. Así que a las 2 de la tarde tienen taller de PSU. Así que por eso vamos a dejar la clase hasta acá para que les quede un tiempito de recreo. Se relajen, coman algo, vayan al baño. Eso, chicos. Eso sería entonces la clase del día de hoy de emprendimiento y empleabilidad. Nos estaríamos viendo el día lunes para sistemas operativos de redes y eso. Que tengan un muy buen fin de semana y que lo pasen muy bien el día de hoy. Que les vaya excelente. Que estén muy bien. Chao a todos.